Hoy vamos a hablar de uno de los circuitos que mejores carreras nos ha traído en los últimos tiempos y de hecho es uno de los nuevos circuitos que tiene la Fórmula 1. Hoy vamos a hablar del circuito de Bakú, vamos a hacer un onboard a su circuito, vamos a repasar los mejores momentos, las características y sus curiosidades. Así que si queréis conocer uno de los circuitos que mejores carreras nos ha traído en los últimos años en la Fórmula 1, quedaos en este vídeo porque os vais a convertir en unos expertos del circuito de Azerbaiyán. Vamos a ello. Bien, estamos en la recta principal, tenemos el DRS abierto, es una recta muy larga, de hecho es la más larga de la temporada y además está muy bacheada porque el circuito de Azerbaiyán es un circuito urbano, por ello tiene muchos baches. Llegamos a una frenada que está muy bacheada, por ello es un poco complicada. No obstante, el principio de la frenada no te tienes que preocupar en exceso. ¿Por qué? Pues porque vamos a muchísima velocidad y es muy difícil bloquear los neumáticos delanteros. No obstante, a medida que nos vamos acercando al vértice y vamos reduciendo velocidad, ahí nos puede aparecer el blocaje, sobre todo la rueda delantera izquierda, porque al final de la frenada estaremos todavía frenando un poco mientras empezamos a girar, por ello se puede producir este blocaje. También en la frenada no te puedes subir sobre el piano derecho porque este es bastante alto y te desestabilizaría el coche, por ello te tienes que mantener lo más pegado a él pero sin subirte. Llegamos al vértice que lo tienes que coger, este vértice lo tienes que clavar. La salida es un punto crítico porque estamos acelerando y girando a la vez, por ello puedes perder la parte trasera muy fácilmente y de hecho el muro te está esperando, Bakú no perdona. Llegamos a la curva 2, la curva 2 es una frenada también muy complicada porque también está bacheada y aquí el asfalto es muy liso. Y de hecho en esta curva es la curva donde más salidas de pista hemos visto, porque el asfalto aquí es mucho más liso y el circuito de Bakú, ya lo comentaremos más adelante, tiene muy poca adherencia. Entonces aquí cuidado a la hora de aplicar presión sobre el freno porque no podrás frenar tanto como lo harías si hubiese un asfalto más rugoso. Tienes que tener tacto y ir regulando cuánto puedes frenar y dónde está el nivel de adherencia al circuito. Y aquí al principio de la frenada, si bloqueas los neumáticos, que es muy fácil de hacer, tienes que levantar presión del freno y coger la escapatoria, porque es que si has bloqueado tan pronto, intentas que el coche entre en la curva, te vas a comer el muro, es muy probable que te lo comas y muchos accidentes en esta curva vienen por eso, por los pilotos no coger la escapatoria. Ahora bien, al final de esta curva empezamos a girar cuando todavía estamos frenando, por ello es fácil que se bloquee el neumático delantero izquierdo. No obstante, aquí ya tenemos el coche más controlado y si bloqueas el neumático, si es un bloqueo leve, puedes intentar meter el coche en la curva. Si es un bloqueo muy grande, te sigo recomendando que no la intentes tomar, pero ya te digo, el problema del blocaje y de tener un accidente está más si bloqueas al principio que si bloqueas al final de la curva. El vértice lo tienes que clavar, aquí es muy importante que claves el vértice y tienes que dar gas muy pronto porque nos sigue una recta muy larga, de hecho es la primera zona de DRS de este circuito y aquí hay muchísimo tiempo, por ello tienes que intentar sacrificar la entrada para poder tomar la salida lo más rápido posible. En la salida es muy fácil perder la parte trasera porque estamos acelerando muy fuerte con mucho ángulo de volante y aquí de nuevo, si pierdes la parte trasera es muy probable que impactes contra el muro porque vamos al límite. La frenada en la curva 3 es muy similar a la de la curva 2, no hay nada más aquí que especial que haya que comentar. Hay que tener cuidado a la hora de presionar los frenos, vamos a muy alta velocidad al principio, por lo tanto es difícil que se bloqueen los neumáticos, pero la adherencia es muy baja y tienes que tener mucho tacto. De nuevo el vértice lo tienes que coger y aquí en la salida también se te puede producir el sobreviraje porque es una curva prácticamente idéntica a la 2 y rápidamente nos posicionamos en la parte izquierda del circuito para encarar bien la curva número 4, que de hecho es muy similar a las curvas anteriores. Son curvas de 90 grados que les siguen una recta bastante larga. No hay mucho más que comentar porque es básicamente lo mismo. Pero una curva que sí es diferente es la curva número 5 y 6. Esto es una chicane y aquí la frenada no tiene mucho misterio. Lo que sí es importante es que en la 5 te arrimes al máximo al muro izquierdo. ¿Por qué? Pues porque eso te permitirá encarar la número 6 con mucha mejor velocidad, porque la 6 es la importante. Hay que sacrificar la 5 para tener una velocidad de paso mayor en la 6 y tener una mejor aceleración. El piano de la 5 te lo puedes comer entero porque está pintado, aquí no tienes ningún tipo de problema. No obstante, el de la 6 tienes que intentar evitarlo, no lo puedes coger tampoco muy violentamente. Lo puedes coger un poco, pero no poner las dos ruedas derechas sobre él. Y en la salida de nuevo puedes coger ese piano porque está totalmente pintado y es realmente de asfalto porque es simplemente asfalto que está pintado. De nuevo aquí en la salida tienes que tener cuidado con el sobreviraje porque si se produce, el muro está muy cerca y hay muy poco margen para el error. Y hasta aquí todas las curvas son muy similares, pero tampoco tienen un gran reto para el piloto más allá de que hay poca adherencia. Pero ahora entramos a la zona complicada y técnica del circuito de Bakú y aquí es donde la vuelta se gana o se pierde, por lo tanto hay que tener mucho cuidado y saber cómo trazar. Entramos a la curva número 7, frenamos en línea recta, no hay que preocuparse en exceso a la hora de los blocajes de neumático, pero sí al final sí es probable bloquear el neumático delantero derecho porque estamos girando mientras frenamos y en la frenada del circuito al final de la frenada se abre un poco, por lo tanto tienes que intentar abrirte lo máximo posible para así poder abrir más la curva e ir un poco más rápido. Y aquí el vértice tenemos que coger el primer vértice de los dos que hay para de esta manera poder tener una mejor salida y no perder tanto tiempo en la curva. El piano no lo puedes coger en exceso, de nuevo es un piano muy similar al de la curva anterior, por lo tanto si lo coges lo tienes que coger un poco con la rueda delantera derecha. Aquí la salida mucho cuidado porque aquí sí que estamos introduciendo muchísimo ángulo de volante y acelerando bastante y tienes que tener mucho cuidado a la hora de dar gas porque
porque de nuevo el muro está cerca y un error aquí no se perdona. Siguientes curvas 8, 9 y 10, que son las curvas más estrechas del calendario. Entramos a la zona del castillo y es la sección más estrecha de toda la temporada, y aquí un error sí que te deja fuera. La frenada no tiene mucho misterio, frenamos en línea recta. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que como se bloqueen los neumáticos, coge la escapatoria, porque si intentas meter el coche te va a pasar lo que le pasó a Charles Leclerc en la clasificación de 2019. Cogemos el primer vértice, el cual es el más importante de todos. En este vértice tienes que tener mucho cuidado, porque antiguamente en los primeros años del circuito de Bakú era totalmente plano, era prácticamente asfalto. Después se puso uno más alto y tuvimos problemas porque algunos pilotos cogían ese piano, el coche rebotaba y perdían la dirección y se iban contra el muro que está enfrente. Y ahora tenemos una especie de mezcla entre un piano que es bastante plano al principio y a medida que se acerca al muro se va levantando. Y aquí tienes que intentar poner, digamos, 3/4 del coche sobre el piano. No tienes que apurar tampoco al máximo el muro interior porque ahí el piano es bastante alto. Si la versión del juego que estás jugando tiene un piano más plano o directamente no hay piano, cógelo entero porque vas a ganar tiempo. Si el piano tiene un poco más de inclinación, ten cuidado porque te puede rebotar el coche. Y el problema de tener un accidente no es tanto la 8, sino la 9, porque en la 9 nos vamos a pegar mucho a esa zona. Por lo tanto, como tomes mal la 8, vas a impactar contra la 9 porque no hay tiempo físico para poder corregir el error. Tienes que tener en cuenta que estamos aquí en una subida, por lo tanto es más difícil que tengas sobreviraje, pero tienes que tener cuidado porque si se produce, vas a impactar contra el muro. ¿Es más difícil de lo normal? Sí, pero tienes que tener un poco de cuidado. La 10 es una curva a fondo fácil, pero ojo, tienes que intentar arrimarte al máximo al muro interior y mantenerte bien pegado al muro interior en la salida, porque es muy importante porque la número 11 sí que tienes que frenar y tienes que encararla bien para poder ir lo más rápido posible. De hecho, la curva número 11 es muy crítica, es una de estas curvas en el circuito que te pueden hacer ganar o perder mucho tiempo. Es una curva lenta y encima estás en subida, porque al estar en subida no ves el vértice de la 11 y es un vértice ciego, no lo ves hasta que estás encima de él, y el punto en el que empiezas a girar tienes que tirar de sensaciones porque no ves realmente el vértice. A la hora de frenar, ojo aquí porque es probable que se bloqueen los neumáticos delanteros. En esta curva no hay problema de tener un accidente, lo único es que te puede hacer perder muchísimo tiempo. Y de nuevo, en la salida de esta curva te tienes que mantener, digamos, por la parte interior, por la parte derecha del circuito, para poder encarar mejor y abrir mucho más la siguiente curva, la número 12, la cual es otra de esas curvas muy importantes, porque le sigue una aceleración muy larga. Y entre la 11 y la 12 no tienes que frenar tampoco en exceso, por ello a veces tienes que valorar si realmente te sale a cuenta frenar o simplemente levantar el pedal del gas y ya el coche se frenará solo, tanto por la aerodinámica como por el rozamiento de los neumáticos. El vértice lo puedes coger aquí porque vamos a baja velocidad y no vas a perder el control del coche, pero cuidado, tampoco te subas en exceso porque el muro está cerca en el interior y como lo golpees romperás la suspensión. Y aquí tienes que sacrificar la entrada para potenciar la salida. La salida tienes que otra vez dar gas muy fuerte y es probable perderlo de atrás. Y de nuevo, el piano está totalmente pintado, por lo tanto lo puedes aprovechar al máximo y no hay ningún tipo de problema. Ahora llegamos a la 13, una curva que para los Fórmula 1 en clasificación es a fondo, sin problemas, pero en carrera, a principio de carrera, ojo porque no puede ser tan fácil hacerla a fondo, quizás tienes que levantar un poco el pie del gas. En otros coches aquí incluso tienes que frenar. Si estás en clasificación, el único misterio de esta curva es que tienes que girar lo mínimo posible para que el coche al girar disminuya la velocidad lo mínimo posible y de esta manera dejar que ruede y que no se pare. Siguiente curva, la 14, es a fondo sin ningún tipo de problema, pero ojo porque ahora entramos en la frenada más difícil del circuito. Te tienes que mantener bien pegado a la izquierda del circuito porque la frenada de la 15 es muy difícil y es crítica. Tenemos que entrar en diagonal, por eso antes nos tenemos que colocar en la parte izquierda y esta frenada es en bajada, por ello es muy fácil bloquear los neumáticos delanteros. Y aquí hay dos fases de bloqueo. Al principio de la frenada es fácil bloquear el delantero derecho porque estamos justo al inicio de la frenada y estamos entrando en diagonal y es fácil bloquear este neumático, y luego al final de la frenada estamos frenando mientras empezamos a dar ángulo de volante, por ello es fácil bloquear el delantero izquierdo. Y aquí de nuevo, si ves que bloqueas, coge la escapatoria porque no vas a entrar. De hecho aquí Checo Pérez tuvo un accidente y salió muy atrás al día siguiente en la carrera. Después hizo un carrerón y consiguió un podio en este circuito, pero ya os digo, si intentáis entrar en la curva cuando habéis bloqueado, es muy probable que os comáis el muro exterior. Por eso en esta curva hay que tener mucho tacto a la hora de frenar y la parte complicada es la entrada. El vértice de esta curva lo puedes coger de nuevo, es como los anteriores vértices, con una rueda la delantera izquierda. Si lo coges demasiado el coche va a rebotar y es muy importante que lo cojas, este vértice lo tienes que clavar porque si vas un poco por el exterior vas a perder muchísimo tiempo, ya que luego hay que dar gas lo antes posible y arrimarse al máximo al muro exterior. Y este es un punto también crítico, este muro exterior los coches pasan muy cerca y lo apuran mucho. Y ahora llegamos a la curva número 16, que realmente es la última curva y es probablemente la más importante de todo el circuito, porque esto te va a dar toda la aceleración hacia el tramo recto más largo del calendario. Estamos hablando que son 2 kilómetros a fondo, por ello es muy importante tener una buena aceleración y de hecho los ingenieros cuando hacen el setup lo hacen también pensando única y exclusivamente en esta curva, porque esta curva es crítica, ya que si la tomas bien o mal te va a hacer perder o ganar muchísimo tiempo. La frenada no tiene mucho misterio, lo único es que te puedes subir sobre el piano derecho porque está de nuevo pintado sobre el asfalto. El
vértice. El vértice lo tienes que clavar, es importantísimo. Pero ojo, no te puedes subir sobre el piano porque este es alto. Y a la velocidad que vamos te haría descolocar el coche y tener menos aceleración. Por lo tanto, te tienes que arrimar al máximo al piano interior, pero sin subirte a él. Y ahora la parte importante de esta curva es la salida. La salida es básica, tienes que dar gas lo antes posible y tienes que sacrificar la entrada para poder potenciar la salida. Estamos acelerando todavía con ángulo de volante, por lo tanto es fácil perderlo de atrás. Y aquí estamos acelerando a muerte y por eso es todavía más probable que se te produzca el sobreviraje en la parte trasera. Y en la salida, el piano es muy alto, por lo tanto te puedes apoyar sobre él para que te haga un poco de peralte y de esta manera poder ir un poco más rápido. Pero ojo, no te puedes pasar tampoco, porque si te pasas, te quedará el piano, digamos, entre la rueda izquierda y la derecha. Y el piano, por lo tanto, estará rozando con la panza del coche, con la parte más baja del coche. Y esto te hará perder la dirección y hasta que no se acabe el piano no vas a poder girar. Y el muro está muy cerca y hay que tener mucho cuidado aquí porque a veces hemos visto imágenes que se veía que el coche parecía que iba a impactar contra el muro. La 17 es una curva totalmente a fondo para cualquier coche y aquí te tienes que mantener pegado también en la salida a la parte derecha, porque ahora llegan las curvas 18 y 19 que en clasificación para un Fórmula 1 son a fondo sin ningún problema, pero en carrera no es tan fácil hacerlas a fondo e incluso al principio de la carrera incluso puedes tener que levantar el pedal del gas porque llevamos todo el peso del combustible. Al final de carrera la puedes hacer a fondo porque el coche va mucho más descargado y te puedes permitir ese lujo, pero que sean a fondo en clasificación no significa que no sean importantes. Estas curvas son importantes en clasificación también porque te pueden hacer perder aceleración, es decir, tú al girar vas a perder velocidad, por lo tanto tienes que girar lo mínimo en clasificación para que el coche tenga inercia y pase lo más limpio posible por estas dos curvas. Y estas curvas también son complicadas porque vamos a mucha velocidad y no es fácil encontrar el punto exacto en el que empezamos a girar, porque girar un poco antes podría significar impactar contra el muro interior y girar un poco después podría significar tomar la curva con un ángulo mayor y por lo tanto no nos saldría cuenta porque perderíamos velocidad. Y en la 18 en la salida no te puedes abrir tampoco en exceso, te tienes que mantener por la parte, digamos, central de la pista para poder tener un buen ángulo de cara a la 19, que esta también es importante y pasa lo mismo que en la 18. No tienes que girar en exceso para evitar que el coche se pare. Y ahora ya sí que sí, entramos en la recta, la cual está muy bacheada y la zona de DRS está bien entrada a la recta. Y de hecho en clasificación te tienes que mantener, digamos, en la parte izquierda de la recta, por así decirlo, para así recorrer los mínimos metros posibles. Estamos hablando que son milésimas de segundo, no es prácticamente nada de tiempo, pero en clasificación se nota y por eso tienes que intentar mantenerte pegado a la parte izquierda del circuito. En carrera tienes que cruzar la meta por la parte derecha porque vas a tener que frenar en la primera curva. Y algo muy peligroso esta recta es el pit lane, porque entramos con muchísima velocidad y hay una chicana ahí que no es fácil y aquí hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un adelantamiento, digamos, de coches que no están entrando al pit lane y hay otro coche que sí está entrando al pit lane. Y al ir en rebufo, a veces el coche de atrás no ve que otro está entrando al pit lane y pueden haber momentos de peligro. Y ojo aquí si vas a entrar al pit lane con pasarte el limitador, porque vamos a mucha velocidad y tienes que frenar bien. Y aquí hemos visto muchas veces que los pilotos entran demasiado rápido al pit lane, se pasan el límite de velocidad y reciben una penalización. Pues esto ha sido una vuelta al circuito de Bakú. Ya veis, es un circuito que en cuanto a técnica de pilotaje no tiene mucho misterio, simplemente hay un par de curvas que son más importantes que las demás y no es un circuito tampoco que llame mucho la atención para los pilotos, pero para los aficionados hemos tenido carreras memorables y espectaculares. Y en estas dos siguientes secciones del vídeo vamos a intentar explicar por qué las carreras son tan emocionantes en este circuito y cuáles han sido los mejores momentos. Así que vamos a ello. Empecemos con las características del circuito Bakú. La primera es que la pista evoluciona muchísimo, porque es una pista que no se utiliza en ningún otro fin de semana al año. El único evento que hay es la Fórmula 1 y entre el viernes y el domingo la pista evoluciona una barbaridad. Por ello a veces vemos que los libres 1 no hay mucha actividad porque los equipos esperan a que se limpie la pista de polvo y a que se empiece a depositar un poco de goma. También, al ser un circuito urbano hay árboles alrededor y esto hace que las hojas vayan cayendo sobre el circuito y las primeras vueltas hasta que estas hojas se han limpiado, la adherencia es menor de lo que debería ser. Una adherencia que es muchísimo inferior a la gran mayoría de circuitos. Y esta es otra clave, la poca adherencia que tiene el circuito Bakú. Y esto es lo que nos ha hecho vivir probablemente clasificaciones, carreras y libres realmente interesantes, y es que los pilotos no están acostumbrados a niveles de adherencia tan bajos. Por esto es por lo que nos permite ver estas salidas de pista y estos blocajes de neumáticos que normalmente no vemos en otros circuitos. Y es principalmente por el asfalto, porque es muy poco poroso, es decir, tiene muy poco agarre, la superficie es muy lisa, porque es un asfalto de ciudad. Otra característica es que el circuito es un circuito stop and go. ¿Qué significa esto? Que tenemos grandes rectas y luego grandes frenadas, es decir, frenamos y aceleramos constantemente. Sobre todo esto pasa en el primer sector, que prácticamente todas las curvas son iguales, son de 90 grados, donde frenamos fuerte y aceleramos fuerte. Y por ello, al frenar fuerte, tenemos que tener un coche estable en la frenada. Y esto sumado a que, por ejemplo, la primera frenada, la más importante del circuito, está muy bacheada, es muy importante que el piloto tenga una buena confianza en el coche y en los frenos. Y además, esto se ve dificultado porque en el circuito urbano de Bakú tenemos rectas muy largas, por lo tanto, los ingenieros deciden llevar una de las cargas más bajas del año, pero tienen que encontrar un balance entre carga aerodinámica y velocidad punta. Tenemos un primer y último sector muy rápido, pero tenemos un segundo sector muy
muy lento donde es importante tener carga aerodinámica. Por ello, aquí es importante la eficiencia aerodinámica para poder ganar lo máximo en las rectas y perder lo mínimo en las curvas. Entonces, a más carga aerodinámica también nos hace poder frenar con una mayor confianza porque tenemos más adherencia sobre los neumáticos. Por ello es importante encontrar el balance entre velocidad punta y carga aerodinámica, tanto para las frenadas como para la parte virada del circuito. No obstante, estamos hablando que la carga aerodinámica es probablemente de las más bajas del año junto con Monza y con Bélgica. También hemos dicho que la frenada es importante, pero es que la salida también es importante porque es un circuito stop and go. Otra característica del circuito de Bakú es que el motor es muy importante. Es muy importante porque hay grandes rectas, hay rectas muy largas donde se puede adelantar y una velocidad punta elevada te puede hacer marcar una gran diferencia. Ya sabéis que tenemos un libro hablando sobre los motores en la Fórmula 1, lo podéis encontrar en la descripción, donde hacemos un análisis técnico sobre cómo funciona un motor moderno y actual de la Fórmula 1, tanto de la parte convencional como de la parte eléctrica. Así que si estáis interesados, id a echar un ojo. Ya lo hemos comentado antes, es un circuito muy bacheado, por ello tenemos que llevar el coche con unas suspensiones un poco más blandas de lo normal, ya que estamos en ciudad y el asfalto no es tan cuidado como en un circuito permanente. Siguiente característica, este trazado nos permite adelantar de una manera bastante fácil. A veces hemos visto que tener una recta muy larga no siempre es fácil adelantar. Ya hablaremos de esto cuando tratemos el circuito de Monza, pero este circuito tiene una recta muy larga, pero es fácil de adelantar, tanto en la recta principal como en las demás que tiene el circuito, porque tenemos curvas ni de baja ni de alta velocidad que nos permiten ir muy pegados al coche de delante antes de entrar en la recta, es decir, en la curva podemos seguir al coche de delante de una manera muy cercana y no perdemos carga aerodinámica. Por ello es fácil adelantar. Además, la recta es muy larga y la zona de DRS también, siendo la recta principal el punto más claro de adelantamiento, pero también tenemos muchos otros a lo largo del circuito. Y además, en caso de adelantamiento, en caso de batalla, podemos tomar diferentes trazadas. Yendo en paralelo, un piloto puede intentar frenar más tarde que otro, pero luego el que ha frenado más pronto puede salir con más velocidad y volverlo a adelantar en la salida, etcétera. Siguiente parte importante es que suele hacer viento. En Bakú, especialmente en la recta principal, suele hacer viento, y aunque estemos entre rascacielos, la recta principal no, porque es tan larga que no hay ningún edificio que esté realmente cerca de ella. Si sopla de cara o de cola, sí se nota más. De lado es cierto que hay una parte que está tapada por la ciudad, por lo tanto no es tan sensible. Pero si sopla de cola es un problema bastante grave. De frente no tanto, pero de cola sí, porque de cola hace que la aerodinámica no trabaje bien, porque provoca turbulencias y hace que el coche sea más inestable. Por ello es muy importante que el ingeniero se comunique constantemente con el piloto informándole de la condición del viento, porque lo puede hacer frenar antes o después en una curva, y eso se nota muchísimo. Los Fórmula 1 son muy sensibles. En el resto del circuito, especialmente en la zona más estrecha, no es tan crítico porque estamos entre edificios. También es un circuito muy largo, y esto en qué se traduce, pues que el tiempo por vuelta es más largo que otro circuito, y esto en clasificación y en carrera se nota. En clasificación porque tenemos poco tráfico, y también porque no podemos dar tantas vueltas como en otro circuito más corto, porque cada vuelta nos requiere más tiempo. Y en carrera se traduce que parar una vuelta antes o después significa recorrer mucha más distancia y pasar mucho más tiempo fuera. Pero ojo, porque la estrategia de carrera aquí es un poco diferente de lo normal. Aquí el overcut, que ya sabéis que tenemos un vídeo en el canal, tiene mucha más importancia que el undercut. ¿Por qué? Pues porque al tener una adherencia tan baja al circuito y al no tener curvas de alta velocidad, porque aquí no hay curvas de alta velocidad, es muy difícil calentar los neumáticos delanteros. Los traseros los puedes calentar haciendo burnout, es decir, derrapando las ruedas traseras, pero los delanteros es muy difícil, y por ello parar y cambiar neumáticos significa que hasta que los pongas en temperatura óptima van a pasar una, dos o incluso tres vueltas, y esto te va a hacer perder más tiempo que si te mantenieses fuera con los neumáticos degradados pero a una temperatura óptima. Tienes que saber que cuando los neumáticos no están en su ventana óptima de trabajo se convierten en hielo, es muy difícil pilotar, y por eso vemos que los pilotos intentan hacer las mínimas paradas posibles y alargar lo máximo la suya, y las vueltas más rápidas no son las primeras al cambiar los neumáticos. Hay otros circuitos como por ejemplo Barcelona o Silverstone que cambias los neumáticos y se nota muchísimo de golpe que has mejorado mucho el tiempo por vuelta, pero hay otros como este o Mónaco en el que cambiar neumáticos te va a hacer ir lento al principio y luego poco a poco, a medida que van consiguiendo temperatura, te permiten ir más rápido, a pesar de que estos se estén degradando. Pero también la degradación es muy baja en este circuito por eso, porque no hay curvas de alta velocidad y el asfalto es muy liso, por lo tanto tampoco se degrada en exceso. El DRS aquí tampoco te hace ganar una excesiva velocidad punta. Es cierto que las zonas de DRS son muy largas, pero como llevamos los alerones traseros tan pequeños, no significa abrir la misma superficie en este circuito, que el alerón es muy pequeño, que en otro circuito de alta carga aerodinámica, porque la superficie que abrimos cuando utilizamos el DRS es mucho más inferior que en un circuito de alta carga aerodinámica. Siguiente característica, y es que el safety car es muy probable. De hecho es uno de los circuitos en los que prácticamente siempre sale safety car, y cuando sale safety car es una oportunidad fantástica para poder ganar posiciones en la estrategia, pero también es una oportunidad fantástica para perderlas, porque como te salga un punto en la carrera en el que tú has parado sin safety car y luego sale safety car y todos tus rivales paran cuando está el coche de seguridad en pista, te va a hacer perder muchas posiciones. Y los ingenieros en estos circuitos lo tienen en cuenta a la hora de hacer la estrategia, y a veces vemos que la parada boxes la alargan más de lo normal
para ver si sale un safety car y tienen suerte, pero no pueden confiarlo 100% a un factor que es el azar. También ya lo habréis visto durante la vuelta, las curvas son prácticamente todas de 90 grados, y de hecho el circuito de Bakú, cuando lo vi por primera vez, y muchos de vosotros también supongo pensaréis lo mismo, porque fue bastante criticado al principio cuando únicamente teníamos el trazado sobre un papel, era muy criticado porque se parecía mucho a Sochi, tiene muchas curvas de 90 grados, pero cuando la Fórmula 1 ha ido ahí en un evento oficial, han sido carreras espectaculares. Ahora pasamos a los mejores momentos del Gran Premio de Azerbaiyán. El Gran Premio de Azerbaiyán tiene una historia muy corta en la Fórmula 1, siendo su primera carrera en 2016, que en aquel entonces se llamaba Gran Premio de Europa. Pero bueno, realmente es el mismo circuito y simplemente cambia el nombre. El 2016 no fue una carrera demasiado entretenida, no pasó nada en especial. Pero 2017 fue un carrerón, y aquí tenemos varios momentos del mismo año. El primero es el espectacular adelantamiento a 3 pilotos que hizo Daniel Ricciardo en la primera curva. Un adelantamiento que me deja sin palabras. Es brutal cómo frena y cómo Ricciardo tiene esta habilidad de adelantar en frenada. Le vemos hacer muchas veces este tipo de adelantamientos. Siguiente momento del 2017, el choque entre Hamilton y Vettel, y que trajo muchísima polémica entre el inglés y el alemán. Y por esta maniobra a Vettel le pusieron un drive-thru, pero es que Hamilton tuvo un problema con el reposacabezas que se le salió. Es algo muy raro de ver y que ya jamás ha vuelto a pasar, porque Mercedes ha diseñado un sistema que ahora ya se ha utilizado por todos los equipos para que no se vuelva a producir este problema. 2018, otro carrerón espectacular. La salida fue impresionante. Lo primero fue el choque entre Esteban Ocon y Checo Pérez, pero es que en esta primera vuelta Fernando Alonso volvió a enseñarnos su carácter y su mentalidad de nunca rendirse. Con 2 ruedas pinchadas, el coche que daba pena verlo porque estaba totalmente destrozado, dio toda la vuelta al circuito, entró al pit lane, cambiaron ruedas y al final de la carrera consiguió acabar en 7ª posición, que en aquel entonces 2018 para McLaren era un gran resultado. También Checo Pérez ha tenido 2 podios en este circuito de Bakú, uno en 2016 y otro en 2018. Sin duda espectacular lo que ha hecho Checo en este circuito, que realmente se le da muy bien y es un piloto muy inteligente que siempre, cuando hay río revuelto, cuando pasan cosas en carrera, él siempre es uno de esos pilotos que está ahí para aprovechar las situaciones. Pero es que no es la única vez que hemos visto pilotos que no están en equipos punteros hacer un podio, porque de hecho en 2017 Lance Stroll hizo un podio en este circuito. Parece increíble que Lance Stroll lo consiguiera, pero es así, subió al podio y en la 3ª posición, y le adelantó Valtteri Bottas en la línea de meta, y al final acabó terminando Stroll 3º y Valtteri 2º. En el 2018 también fue el accidente que tuvieron Daniel Ricciardo y Max Verstappen en la primera curva, una frenada muy polémica y que generó muchísima tensión dentro del equipo Red Bull. Y también el accidente de Romain Grosjean tras el safety car. 2019 no fue una carrera tan impresionante como las dos anteriores, pero no estuvo mal. Tuvimos el momento tan extraño de ver cómo Ricciardo chocaba con Kvyat marcha atrás. Ya veis que aunque hayan sido pocos años del circuito de Bakú en la Fórmula 1, hemos tenido grandes momentos en este circuito urbano de Bakú. Y ahora vamos a pasar a hablar de las curiosidades del circuito de Bakú, que simplemente tiene 2. La primera es que Bakú tiene la zona más estrecha del año, con 7,6 metros de anchura, y es la zona del castillo, la zona del casco antiguo de la ciudad. La siguiente es que tiene la recta más larga del año, con 2 kilómetros 200 metros de longitud. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Siempre os pido en esta serie que, por favor, si os está gustando y os parece interesante y os aporta valor, dejad un like y comentarios para que yo lo vea, porque son vídeos muy largos y son muchos circuitos, y quiero asegurarme de que realmente os guste. Si sois nuevos en el canal, suscribíos y activad la campanita. Os podéis suscribir aquí, y si queréis ver otro vídeo, haced clic aquí. Ya sabéis, tenemos el libro y la guía totalmente gratuita en la descripción. Podéis ir a echar un ojo si estáis interesados. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.